Muchas veces las peores personas no las encontramos afuera de casa, están dentro de nuestra misma familia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Te lo contó una bruja. Yo soy Diana, creadora de Secreto de Bruja y también anfitriona, host de este podcast. Y el día de hoy, como pueden ver en el título, como pudieron escuchar, precisamente vamos a hablar de esos temas tan delicados que muchas veces suceden en la familia. Envidia, mal de ojo o hasta brujería. Porque hay gente que te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. Y dentro de la misma familia, esto se da, pero de verdad, tiro por viaje. En esta ocasión tengo un invitado que ahorita les voy a pasar a presentar. Yo sé que es un tema algo polémico, pero decidí hacerlo de esta manera porque creo que todos alguna vez, ya se hace dentro de nuestra familia o con alguna persona muy cercana, lo hemos visto. No olvides, por favor, dejar tu me gusta en este video, comentar, compartir, dejarme tu opinión es muy importante, sobre todo si tienes alguna experiencia, porque puede ser que esa misma también la estemos compartiendo en un próximo episodio. Recuerda que si me quieres hacer llegar tu historia más directa aquí al programa, lo puedes hacer a mi correo historias@secretodebruja.com y no olvides también de darle tu hype. Anteriormente, en videos pasados nos ha ido muy bien con el hype, así que vamos a ver si logramos ingresar otra vez en el top semanal que nos brinda YouTube. Y pues nada, y el día de hoy, como les dije, traigo un invitado que de hecho tiene también su canal, sus perfiles de historias que no pueden olvidar ir a darse una vuelta terminando este programa. Omar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, cuéntanos por favor qué haces, preséntate con la gente, por favor. Ok, muchas gracias y básicamente pues nada, un gusto estar aquí contigo. Nosotros somos creadores de contenido en este ámbito de historias de terror. Estamos trabajando de la mano con las historias de la gente para traer pues contenido de su agrado y sobre todo pues abarcando temas de brujería, de santería, de apariciones, fantasmas. Y bueno, hoy entrando en materia, pues el tema de las envidias, lo que tenemos en casa, ¿no? Y bien lo cita la Biblia, y creo que la primera referencia que tenemos es la historia de Abel y Caín, ¿no? Y yo creo que de ahí partimos para empezar el programa. ¿Cómo ves? Sí, cierto. La historia de Abel y Caín, que además de pues ser la primera historia de envidia, yo lo llamaría también el primer pecado, pues de verdad duro, ¿no? Yo creo que la desobediencia que hizo Eva no fue algo tan grande como lo que hizo Caín, ¿no? Correcto. Y sobre todo porque es al menos, como te mencionaba, el primer caso en el que una historia de envidia termina en tragedia, ¿no? Termina dividiendo una familia y bueno, aquí el resto de la historia. Claro que sí. Así que bueno, vayan a ponerse cómodos, cómodas, si están en casita, en el trabajo, en la calle, escuchándonos, porque esto de verdad se va a poner sumamente muy, muy oscuro y vamos a iniciar. Te voy a compartir una historia que tengo por acá. Que me hicieron llegar precisamente seguidores. Bueno, traigo todas las que traigo, pero este en específico me llamó muchísimo la atención porque estamos hablando de una persona que vio desde afuera una situación que vivió una prima con su tía. Interesante. Esto que voy a contar pasó en mi familia y hasta el día de hoy nadie quiere hablar del tema, pero yo ya no puedo guardármelo. Todo empezó con mi prima Fernanda. Ella siempre fue la bonita de la familia, la que todo le salía bien, buen trabajo, pareja estable, viajes. Ya sabes, la típica que en las reuniones todos halagaban, pero que también despierta como ciertas miradas raras, ¿no? O actitudes raras en otras personas.
El problema aquí era una tía, la tía Laura. También era tía de ella. Desde hace años, mi tía tenía una especie de competencia silenciosa con esta Fernanda. Nunca lo decía directamente, pero se notaba en comentarios como, pues sí, está bonita, pero pues a ver cuánto le dura. O todo muy perfecto. Ha de tener por ahí algo oscuro, ¿no? Algo guardado. Le va bien, pues ha de andar en malos pasos. Claro. ¿No? Sí. Al inicio nadie le daba importancia hasta que Fernanda se compromete. O sea, Fernanda ya se va a casar, Fernanda ya quiere hacer una vida. Ahí es donde se viene todo turbio. Desde ese momento empezaron a pasar cosas sumamente extrañas. Primero, su relación comenzó a deteriorarse sin ninguna razón. O sea, todo iba muy bien, ya iban con todo y de repente empiezan a quebrar. Discusiones por cosas mínimas, celos inexplicables, una sensación constante de pesadez entre ellos dos como pareja. Y bueno, después Fernanda empezó a enfermarse. Dolores de cabeza, cansancio extremo, ansiedad. Y lo más curioso de todo este asunto es que ella ya había visitado muchos doctores y no le encontraban nada. O sea, no había razón para que ella se estuviera sintiendo mal. Y hablar de doctores no solamente es con doctores generales, ¿no? Sino también psiquiatras. Todo buscó solución. No había. Claro. Pero lo más fuerte fue lo que un día encontró en su casa. Un día limpiando su closet descubrió una bolsita negra escondida entre su ropa. Dentro de esa bolsita había cabello, había algo que parecía tierra y una especie de listón rojo amarrado con nudos muy apretados. Ella se asustó muchísimo, pero pensó que tal vez era alguna broma o algo que ni siquiera tenía importancia, ¿no? Sí. Hasta que así, de la nada, le llegó un recuerdo. Pensó, días antes, la tía Laura había ido a su casa de visita. Después de eso fue cuando todo se empezó a venir abajo. Fernanda perdió su trabajo de la nada. Su prometido canceló la boda diciendo que ya no se sentía bien con ella y su salud empeoró al punto de no poder levantarse algunos días. Fue entonces cuando a ella intercede mi abuela, que siempre ha sido muy reservada con estos temas, pero hizo un comentario que a todos nos dejó pensando bastante. Eso no es normal. A esa niña le trabajaron algo. Decidieron llevarla con una señora que supuestamente sabía de limpias. Y cuando la vio sin que le dijeran nada, nadie le dijo nada de lo que estaba pasando, lo primero que dijo fue: a ti te tienen envidia y viene de alguien de tu misma familia. Según esta mujer, lo que le habían hecho era un trabajo para bloquearle totalmente los caminos, quitarle estabilidad y sobre todo para que no fuera feliz en pareja. Lo más impactante es que durante la limpia, Fernanda empezó a llorar sin control, pero ella decía que no sabía por qué. Después de varias limpias y protecciones, poco a poco fue mejorando. Eso sí, su relación ya no se recuperó y el trabajo que tenía tampoco, o sea, se perdió. Pero ella sí volvió como a reencontrarse, a ser feliz, a ser ella misma. Lo extraño es que desde que todo eso salió a la luz, la tía Laura dejó de hablar y de visitar a la familia. Se alejó completamente y era claro que ella sabía que había hecho algo malo. Sí. Y aquí viene lo que más me inquieta. Tiempo después alguien encontró en casa de mi tía cosas muy raras.
velas negras consumidas, fotografías recortadas y más bolsitas como la que Fernanda había encontrado. Nadie quiso confrontarla directamente, pero todos se entendieron, ¿no? Desde entonces en mi familia hay una regla no escrita: no confiar demasiado, ni siquiera en la misma familia, porque a veces la envidia no viene de fuera, viene de aquí mismo. De aquí mismo. Y qué peligroso, qué miedo, ¿no? Qué miedo, porque no sabes a quién le estás abriendo la puerta realmente, a quién recibes con gusto y por la espalda te están dando con todo. Justamente, la verdad es que, mira, yo siempre he pensado que dentro de la misma familia es donde más se ve todo este tipo de cosas sucias, ¿no? Yo dentro de mi experiencia de trabajos y todo eso, no ha faltado la persona que me dice, quiero un trabajo para quedarme con el novio de mi prima o con el novio de mi hermana o con mi hermana también. O sea, me han llegado casos así de personas que buscan hasta esta misma, pues sí, emparentarse con gente de la misma familia. O sea, no sé, siempre he pensado que de aquí salen muchas cosas turbias. Sí, no, claro. Y es que justo estamos hablando de que esto tiene quizá un poquito más de efecto. Por ahí muchos conocedores y seguramente tu público lo sabe, que a veces no solo es como esta, llamémoslo en creerle en la brujería o no, porque ya tenemos un vínculo de sangre, ya tenemos un vínculo familiar en el que de pronto pues estas cosas son energías que compartimos, ¿no? Al menos desde nuestra perspectiva, traemos como esa idea de, pues no pasa nada, ¿no? Te decimos, es que es envidia de la buena, que estamos, ay, qué bueno que ya te encontraste un buen trabajo y hay que envidia de la buena, ¿no? La envidia ni buena ni mala, o sea, es envidia. Justamente era lo que te iba a preguntar, si tú creías en la envidia buena. No, yo creo que la envidia al final del día es un sentimiento negativo, que es justo como te mencionaba en la Biblia, así se trabaja, de ahí viene justamente el dicho de te corroe los huesos, ¿no? La envidia es mala. Entonces, yo no creo que sea un buen sentimiento. No, y ahorita que estoy haciendo así de memoria, digo, ¿cómo de verdad se puede vivir así con personas que te pueden lastimar tanto, no? Tengo un episodio cuando yo inicié este podcast que fue de cuando yo lo grababa sola y que de verdad me puse a leer un buen de comentarios de la gente donde decían es que yo viví quizá con mi mamá que mi mamá no quería dejarme ser feliz porque todo el tiempo me quería tener amarrada ahí. Sobre todo he visto que las mujeres son las que más sufren de estos casos de envidia. Sí. No sé qué opinas. Sí, no, es que justo eso, ¿no? A veces como papás me ha tocado ver en diferentes casos de es que te está yendo bien, pero es que yo a tu edad, ¿sabes? Y ya empiezan esas comparativas que son malas, ¿no? Y justamente de ahí nace una de mis historias. Bueno, yo trabajé mucho tiempo en el Tianguis del Chopo y ahí conocí a Alfredo. Alfredo es un muchacho que se dedica a tatuar. Espero que actualmente todavía siga ejerciendo. Digo, hace mucho que yo me retiré de ese ambiente, de ese medio. Pero bueno, él me contaba que él fue exmilitar. Él era exmilitar. Entonces, en una misión, por ahí hay otra historia de fondo que más adelante se las voy a estar contando. Pero bueno, a él le empieza a ir bien después de esto, ¿no? Se pensiona y con ese dinero empieza a poner un negocito y empieza justamente en el tema de aprender a tatuar, ¿no? Y de ahí justamente su papá lo apoyaba al principio, pero el chavo, pues la verdad es que cuando hay talento, lo que más es notable, ¿no? El talento. Entonces, él empieza a poner su local y empieza a agendar y se empieza a volver un poquito viral en su trabajo. Y de pronto resulta que su papá empieza a apoyar la carrera de su hermano. Y entonces ya él empieza a trabajar por aparte. Él dice, ¿sabes qué? Yo le puedo dar consejos a mi hermano de cómo aprender. Es más, aquí mismo hay espacio para los dos. O sea,
En pocas palabras iban a hacer lo mismo. Sí. El hermano y... Alfredo. Alfredo. Y el hermano quería hacer lo mismo y el papá fue a ayudarle al hermano. De hecho, el papá es quien toma la iniciativa de meter a su hermano. Su hermano se dedicaba totalmente a otra cosa diferente y entonces su papá... Al papá se le ocurrió muy tranquilamente, vamos a hacerle un negocio familiar. Sí, y ya sabes que de pronto está muy marcado él es el hermano mayor, con él vamos a empujar esa carrera, ¿no? Y tú como chico, pues échale ganas, ¿no? Échale ganas. Al menos lo he visto en muchas familias, al mayor todo el apoyo y el chico, pues ahí vamos. Entonces, justamente Alfredo empieza a tener un poquito de éxito. De hecho, estuvo trabajando de la mano con algunas marcas de bebidas energéticas aquí en Ciudad de México. Estuvo presente en diferentes eventos. Le iba bien. Le iba súper bien y el talento lo tenía. Y bueno, de pronto cuando cruzamos caminos, te estoy hablando que bueno, vendíamos los sábados. Entonces coincidimos el jueves en un lugar por la Condesa y me dices que sabes que vine a hacerle un tatuaje a un cliente muy especial, pero mi papá va a venir por mí. Entonces digo, bueno, nos vemos otro día, no pasa nada, platicamos y vemos qué sigue, ¿no? Entonces, pues dejamos de saber de él como un mes. O sea, yo lo vi ese jueves y dejo de saber de él un mes y medio. Y de pronto, pues, a stalkearlo, ¿no? A buscarlo, qué pasó. Lo encontramos al medio año siguiente. Regresó al Chopo, pero él, pues digamos que ya nada más perdió las extremidades, las piernas, o sea, como tal. Yo lo encuentro así, evidentemente, pues un shock, ¿no? Porque el chavo, pues siempre lleno de energía, siempre alegre, y de pronto lo encuentras así súper apagado, y en la situación que se encontraba. Y le digo, amigo, ¿qué te pasó? Me dice, no, es que pues mi papá me fue a dejar, pero me empecé a sentir mal. Me dejó en mi casa y a medianoche empecé a sentir el cuerpo caliente. Se das de cuenta que de la columna para la cabeza, el cuerpo se me empezó a calentar. Entonces yo trato de levantarme, de ver qué estaba pasando. Ya no pude mover las piernas. No pude mover las piernas. Como pude, me arrastré, le marqué a mi hermano y me dice, ya voy para allá. Sí, pero él nunca llegó. Sí, me dijo, espérame en la banqueta. Entonces me quedo sentado en la banqueta y pasa un coche y es en donde sucede su accidente. Dice, pues estoy en el tratamiento, estoy en rehabilitación. Estuvimos pues trabajando de la mano, ¿no? Buscando terapeutas, buscando de alguna manera pues ayudarlo. Y entonces por ahí entre el grupo que nos juntábamos, pues alguien dice, es que no te puedo ir tan mal de la noche a la mañana. Y entonces va y se hace una limpia. Cuando llegamos a un lugar, es un lugar muy famoso, de hecho, y esperemos que no nos censuren el lugar. No sé si has escuchado por ahí, pues digamos que es un lugar en donde hacen limpias, donde se reúne gente que se dedica a la brujería, a la santería. Nunca había escuchado de ese espacio, ¿no? Nunca. Esperemos que tengas la oportunidad de visitarlo. Ahí conviven, o sea, lo que normalmente no es natural, ahí convive. Uh-huh. Ahí conviven, como te digo, santeros, conviven brujos, conviven monjas incluso. Entonces el chavo entra y desde que entra así como que todo el mundo igual genera un impacto, ¿sabes? Más allá de cualquier situación todos voltean. Y se acerca a un muchacho de Paloma Yombe y le dice, hermano, es que tú vienes cargado, o sea, ni siquiera vas a poder pasar. Así de fuerte venía. Dice, no sé qué te hicieron, pero vienes muy cargado. Dice, nada más revisa tu mochila, revisa qué traes. Entonces ya entra un sacerdote a la plática. O sea, te digo, es que es algo muy surreal, pero así es. Sí. Y entonces lo bendice y empieza a sacar sus cosas.
Y algo que creo que es la brujería más fuerte, desde un punto de vista en el que las experiencias nos han traído a traer estas historias. Traía una uña, así, metida en una bolsita de su mochila. Entonces la sacan, le empiezan a hacer la limpia. La uña se empezó a carcomer solita. Así, o sea, haz de cuenta que estamos sacando algo y la ponen en el piso. Estamos hablando de algo muy fuerte. Y entonces, pues empezó a ir. Y oye, es que, ¿sabes qué? Ya no sirven ni la limpia con huevo, ya no sirve la limpia con rama santa. Y entonces entra una parte de un seguidor de la Santa Muerte. Uh-huh. Y lo empieza a trabajar, lo empieza a limpiar con cristales, a curarlo. Los cristales parecían foco fundido. Así, o sea, agarraba terminaba así sucio, parecía literalmente esqueso. O sea, prácticamente todo lo que le estaban pasando, todo lo que le estaban haciendo se estaba echando a perder o se deshacía. Sí. Se hacía feo. Justo. De pronto, pues ya avanzamos como 3 meses con estas limpias y pues empiezan a salir ya cosas, ¿no? Ya se empieza a poder trabajar, empezar a hablar de una liberación. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Es que a ti te enterraron y traes tierra de panteón. Tienes que ir a buscarte, pero no vayas nada. Más bien le dicen, tú sabes en dónde buscarte. Tú sabes el vínculo que tienes con una persona. Y se le empiezan a describir. Y él sale en shock. Y dice, es que ¿cómo? Dice, me voy a ir a buscar con mi abuelito. Pues resulta que en la tumba de su abuelo estaba una foto de él, así, literalmente partida a la mitad, con cabello, con alfileres. Y le dicen, bueno, tú vas a saber quién es. Dice, lo que vas a hacer es azotarlo 3 veces en el piso y luego vas a quemar. Tú vas a escuchar la voz de quién es. Y sí, efectivamente, se escuchó la voz de su papá. De hijo, 3 veces. Digo, a raíz de eso, él perdió contacto con su familia. Pero es una historia que es verídica y que fue de mucho tiempo que nos llevó. Yo te lo juro que pensé que esto iba a ir por el lado del hermano, pero aquí es donde yo me pongo a pensar y digo, no sé, es una pregunta curiosa la que voy a hacer, pero ¿por qué crees que lo haya hecho el papá? ¿Por envidia o por no dejar al otro hijo que cayera? No lo sé. Yo pienso que a veces los papás pues buscan un igual para sus hijos, pero dependiendo la situación, dependiendo el estado o en qué momento hayan estado de la vida, es como quieren que a uno de sus 2 hijos les vaya bien. Y aquí es en donde regresa mi mención, ¿no? A veces los papás son más protectores con los hijos mayores, no porque es el primero, porque cuesta un poquito más tenerlos, porque de pronto pues empiezan a ver reflejados sus sueños en ellos, ¿no? Y el chiquito. Eso yo lo vi. La verdad es que eso me tocó, no desde pequeña. Luego ya no me gusta tocar temas familiares míos porque luego ya nada más me mandan mensaje para reclamarme luego, pero ¿qué crees? Que sí, tienes mucha razón. O sea, me ha tocado ver los 2 lados, ¿no? De que al mayor le dan prioridad o al menor le dan prioridad. Casi siempre a los del medio no, a los de en medio como que dicen pues que ahora sí que se arreglen como puedan, ¿no? Pero, o sea, son muy raros esos casos. Fíjate que en el caso de mi familia, sí me pasó bastante que yo veía, o sea, no lo viví yo, pero yo sí vi como a uno de mis tíos siempre le daban más prioridad que a mí. Sí. Bueno, ajá.
Ahorita me puse pensando como en la posición de mi mamá, ¿no? Pero por eso dije a mí, porque ahorita me quedé pensando mucho, conectando con mi mamá. Pero no, sí, le tocaba mucho a mi tío y a todos mis demás tíos, o sea, como que, no, o sea, ráscate como puedas, haz lo que puedas y eso sí, para el mayor, no importa que tú no estudies, no importa que tú no, aquí hay cómo vivir, ¿no? Pero imagínate, hay personas en la vida que son muy malas. Sí. Y hacen cosas que son muy complicadas, ¿no? En este caso, pues no fue una buena persona. Realmente creo que la vida siempre es justa, ¿sabes? Yo creo que el karma es una decisión. El karma no es algo que afecte a todo el mundo. Si tú crees en el karma, la vida te va a dar karma. Claro. Pero hay gente que no cree en el karma y nunca le afecta, hasta el momento en el que ya le va a tocar trascender. Porque sufren mucho con la manera en la que trascienden. Y a este tío sí le fue muy mal. Muy, muy mal cuando le iba a tocar trascender, porque tristemente digo, nadie viene con un manual para ser el mejor padre o la mejor madre, pero entre más chiques a tus hijos, entre más los sobreprotejas, entre más los consientas, ahora sí que, perdón con lo que voy a decir, ¿no? Pero los haces más inútiles. Sí. Y esto sucede, creo que en general en muchas familias, el no, yo contigo, hijito, no, yo a ti te ayudo, no, oye, es que tienes que ver a tu hermano o cualquier situación, ¿no? Y bueno, a mí me tocó en mi caso y espero que mis papás no estén viendo esto, pero no, realmente siempre se los he expresado. Es que con mis hermanos sí, conmigo como que dices, pues ahí va, ¿no? Y déjalo ser, pero sí siempre tienen afinidad con un hijo en particular, ¿no? Y a veces, pues es como inconsciente de parte de ellos, ¿no? También hay que tener un poquito de empatía, no también sacrifiquemos a los papás y digamos son malos. No, jamás. Pero a veces pues inconscientemente lo hacen, ¿no? Sí, no, pero también hay papás que sí son malos. Sí. También hay hijos que son malos. Sí. Fíjate que este tema yo creo ya he de tener a la gente hasta acá con pero rapidísimo te voy a contar. Imagínate, hay padres tan malos que cuando yo iba iniciando llegó un señor conmigo ya grande, tercera edad, quería un trabajo para hacerle un amarre a su hijo y a su nuera porque se habían separado. Yo pensaba que era con intenciones buenas, porque dices, no, quizá los quiere ver felices, no sé. Pues no. Resulta que él quería que regresaran el hijo y la nuera porque a pesar de que el señor vivía con su esposa, la mamá del muchacho, pues el señor estaba teniendo relaciones íntimas con la nuera y solamente por eso quería que regresara el hijo con ella. Qué fuerte. O sea, hay papás que también son complicados, pero hay hijos que igual son difíciles. Fíjate que hace ya un tiempo también me llegó una muchachita que quería un trabajo, ¿no? Llega y me dice, para librarme de mi mamá. Y yo por mi cabeza pensé, no, pues igual ya se quiere salir de la casa, algo así. Obviamente yo no nada más me quedo con lo que la persona me dice. Yo siempre trato de indagar más a través del tarot, a través de alguna mancia, ¿no? Claro. Y fíjate que lo que yo alcancé a investigar era que lo que quería era pues desvivir a la mamá para quedarse con la casa. Era hija única, pero fue tan precisamente consentida, tan le dieron todo, que en uno de esos corajes ya quería desvivir a la mamá. El papá ya tenía tiempo que ya había trascendido, sí, pero quería desvivir a la mamá para quedarse con la casa y digámoslo así, pues con la pensión del papá, ¿no? Sí. Y aquí es donde entra ese tema que digo, no lo habíamos mencionado aún, pero el tema de los bienes, del dinero, de pronto el yo quiero lo que él tiene y entonces empieza a ver este tipo de situaciones,
¿no? Más envidia en la familia. Sí. ¿Tú has tenido una situación así? Sí, y mira, fíjate que yo soy un tipo así super X, que realmente hago lo que me gusta, estoy en donde quiero estar. Y bueno, en uno de mis primeros trabajos, pues yo trabajaba en un local de comida y ahí entré pues por gusto, porque siempre sentí como una afinidad a la cocina, al atender al personal. Entonces, recién empezando los estudios, dije, pues voy a probar a ver qué tal me siento, ¿no? Y estuve trabajando en un restaurante y de pronto un primo me dice, oye, pues se ve que te empieza a ir bien. Méteme a trabajar, recomiéndame ahí. Pasa que lo recomiendo y un día me manda a hablar el dueño. Oye, es que ¿qué crees? Que falta dinero. Oye, es que ¿qué crees? Que se nos está empezando a perder producto. ¿Qué crees que? Pues sí, me tomó por sorpresa, ¿sabes? No, pero pues, ¿cómo te ayudo? Ponemos cámaras o algo. Me dice, no, es que vino una persona a decirme que tú eres el que está tomando eso. Me quedo así. ¿Cómo crees? Pues sí, estamos trabajando juntas. Y total, perdí el trabajo. ¿Y quién crees que se quedó en ese lugar? Mi primo. Mi primo tomó ese lugar. Ya tiempo después la gente me contactó y me dice, es que él estuvo hablando de ti como no tienes una idea. Sí, que tú eras esto y que hacías aquello. Y digo, pues, si nos llevábamos súper bien, éramos casi hermanos. Y de pronto me sale con eso y digo, ¿por qué no? O sea, nos estaba yendo igual, estábamos compartiendo lo mismo. O sea, no había como algo que ver. Pero es como lo más suave que me ha pasado en tema familiar. Fíjate que ya que estamos tocando experiencias propias, no sé cómo voy a decir esto que voy a compartir. No fue algo familiar, ya fue algo más vecinal. Pero fíjate que cuando yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo con Secreto de Bruja, la verdad es que fue algo que yo creo el universo puso, yo no lo busqué, solito se dio. Y mucha gente, cuando eso pasa, cuando creo Secreto de Bruja y empieza a hacerse viral, muchos como que, ay, qué buena onda, todo eso, ya sabes, nunca falta la persona que se acercó nada más por interés, pero también hubo las personas contrarias que se alejaron por coraje. Yo tenía una persona con la que yo me llevaba muy bien, muy bien. De hecho, luego así nos poníamos a chismear todo. ¿Qué pasa? Que yo siento que esa persona siempre me vio como la pobrecita, digo, yo muchas veces lo he dicho, ¿no? Yo en su momento, yo luego yo no tenía ni para comer. Entonces, pues yo creo que parte tuvo que ver eso. Y cuando me empieza a ir más o menos bien, que pues ya había pues digamos como una estabilidad, una tranquilidad. Yo me acuerdo que un día cambié todo, bueno, compré todo lo de mi casa, pero así fue de un jalón y pues llega un camión y bajar todo, ¿no? Pues esta persona desde su ventana, no al otro día fue, hizo lo mismo, cambió así un buen de cosas. Después yo me compré camioneta, se compra camioneta, no, o sea, digo, qué bueno, la verdad es que siempre fue una persona que pues tuvo las facilidades, o sea, pero tú dices, ¿no? ¿En qué momento si ella ya tenía mucha posibilidad económica? ¿Cuál sería la envidia aquí? Porque digo, realmente ella tiene más capacidad que yo para poderse hacer de algo. ¿Por qué su coraje hacia mí? Claro. La envidia viene en muchas presentaciones, o sea, no necesariamente es porque alguien pueda tener más. Yo muchas veces les digo a los clientes, porque luego me dicen, es que ¿por qué podría ser envidia? Digo, es que igual y no es que ganes millones de pesos o no sé, que la Virgen te dé las perlas, ¿no? Sino que más bien a veces la felicidad es lo que hace que mucha gente le dé coraje y te tenga envidia, que por mucho que tienes problemas, que tienes conflictos, tú buscas la manera de mostrarte bien al mundo y eso a la gente le da coraje. Sí. Y de pronto
pasa esto, ¿no? Que comentas. Y es bien cierto, a veces uno no está bien con uno mismo y me ha pasado, o sea, no es que siente envidia por las personas, pero de pronto tienes un mal día, de pronto las cosas no van tan bien o no van avanzando como quieres y empiezas a sentir como pues está bien, pero ya después lo piensas, está bien, ¿no? Y yo tengo una frase que me compartió una amiga que estuvimos mucho tiempo trabajando en Sinaloa, que siempre me decía, te siento un poquito mal vibroso, ¿no? Le digo, no, sí, me siento, pues, no ha ido bien la cosa, ¿no? Y me dice, bueno, para cuando te sientas así, siempre di, a esta energía negativa le resto fuerza y la convierto en luz y la brindo a la magnitud en la que la estoy sintiendo. Y eso me ha ayudado muchísimo, pues a ver la perspectiva diferente, en otro ángulo. Claro. Y tratar pues de voltear esas, porque al final del día sí se convierte en una energía que compartes con otras personas. Y sí, tienes toda la razón. Fíjate que ahorita, retomando un poco los temas de brujería y todo eso, esta misma persona que te acabo de contar que con la cual me distancié después de que, pues digamos, empezó mi proyecto a funcionar, yo hubo un tiempo que dejaba mi camioneta muy cerca de su casa. Pues, ¿qué crees? Se empezó a descomponer. Y yo ya sabía, o sea, yo desde que inició mi camioneta con problemas, yo dije, esto no es por cuestiones de, digamos, normales, ¿no? Obviamente un carro se puede descomponer en cualquier momento, claro. Pero, ¿sabes? Ya había pasado que mi mecánico es súper de confianza. O sea, me ha arreglado 1,000,000 veces y me ha dejado bien. No solamente esta camioneta, sino otros carros de la familia. Entonces, de repente empieza a fallar y a fallar y a fallar. Y por más que se le buscaba, no se le encontraba. Y yo, desde que empezó ya así con esos detalles, dije, es que esto ya no es normal, ¿no? Yo soy mucho de hablar con las cosas. Yo creo que las cosas tienen una energía también de conexión con las personas. Y yo me acuerdo que yo todavía un día me subí a mi camioneta y le dije, si ya no te quieres quedar conmigo, déjame arreglarte, queda bien, te vendo. Sí. Dije, te vas. No, o sea, si ya lo que quieres ya no es estar aquí pues no, y no quedaba. Y yo dije, no, es que esto sí no es normal. El chiste fue que mi mamá también es bruja. Un día se la llevan a arreglar. La camioneta a media autopista se para y estuvo a punto de llevárselos un tráiler. Nada más iban mi mamá y mi papá. Afortunadamente no pasó. Alcanzaron a moverse. Otro tráiler se para y ayuda a remolcar la camioneta. No, o sea, dicen que estuvo horrible y pues sí, lo creo, ¿no? Claro. La dejan que la chequen. Se lo arreglaron en un mismo fin de semana. Y cuando se venían de regreso, mi mamá, ella me contó, dice que compró las cosas para hacerle una limpia a la camioneta. Sí. Se la hizo. Y de repente mi papá ya al final le dice, oye, te faltó el motor. Te ayudo a que te subas. Pues sí, mi mamá es chiquita. Sí. Se sube y lo limpian todo y lo hizo a su manera. Para no entrar en detalles, se vienen de regreso y ya no se vienen por la pista, se vienen por el lado libre para precisamente cualquier cosa no hubiera como ese problema, ¿no? Claro, un accidente. Venían ya de noche. Bueno, no iba oscureciendo, pero les toca pasar por un lado que está muy oscuro. Sí. Y no venía ningún coche. Y de repente nada más se escucha en la camioneta como si algo los hubiera chocado. Pero alcanzaron a ver que algo se bajó corriendo de la camioneta. O sea, eso ya no era algo normal. Te estoy hablando de que la camioneta se me estuvo descomponiendo una vez cada 15 días, yo creo habrá sido. Esto fue el año pasado. Sí. De que mi mamá le hizo su limpia y me la arreglaron por última vez, ha de tener ya medio año. Y no le ha pasado ya nada. Pero ya la camioneta ya no la dejó donde la dejaba antes.
cerca de la casa de esa señora. Sí, te entiendo porque yo también recientemente me mudé de casa y por la necesidad del traslado al trabajo, etcétera, compré una moto. Al segundo día que dejó la moto en la casa de la familia, la encuentro tirada. O sea, yo salgo y la encuentro tirada. Pregunto qué pasó. No, seguramente estuvo mal. La moto era cada 3 días. Que si la llanta, que si la cadena. Nueva, o sea, nueva ahí. Y mi chica me decía, oye, es que no le hemos llevado a bendecir. Oye, ponle un amuleto. No, pues es nueva, o sea, que voy a ir a reclamar garantía, etcétera. Dice, bueno, no te estoy preguntando. Al final del día es protección para los dos. Y la bendijo. Ella misma la bendijo y mira, la moto no ha fallado. Pero tiene mucho sentido lo que me estás diciendo. La dejas en ciertos lugares y empieza a fallar. O sea, la dejas ahí en el foco de la energía en donde todo va mal. Sí. Y ahorita que estamos hablando de esas envidias de carros, ¿qué crees? Voy a contar una experiencia de un amigo. No voy a decir su nombre, pero pues también anda, es influencer. ¿Y qué crees? Que él y su mujer se compraron un buen carro, pues se compraron un Mercedes-Benz. Sí. Pero pues mis amigos también le han picado piedra, o sea, enormemente, ¿no? Claro. Mucho. Y en cuanto les llegue el carro, creo que no pasó ni una semana de que le dieron un cristalazo atrás. Cuando salieron de su casa en la mañana, pues estaba ahí el cristalazo. Una ocasión me tocó yendo con ellos que se ponchó la llanta. O sea, pero de una manera, o sea, sí en un bache, pero muy raro, ¿ves? Y era de verdad mínimo una vez cada 2 semanas que se les ponchaba una llanta, otra llanta o choque. Pero, o sea, cosas así raras que él estaba parado y llegaban y le pegaban. O sea, sí, cosas así que tú dices, ya es raro, ¿no? Yo hasta la fecha, eso sí, ellos no han hecho nada. Yo les he dicho, es que igual y no yo no me ofrezco a hacer las cosas. De hecho, a mí no me gusta con amigos o con familia trabajar. O sea, porque siento que es algo muy poco ético. Entonces yo sí le digo, pues te recomiendo a alguien, pero ni así le han hecho la limpia. Y digo, ya no me cuentan luego las cosas porque yo siempre les digo, háganle una limpia. Pero sí he escuchado que les ha seguido fallando el carro. Y pues ese tipo de carros de esas gamas, pues no es como para que a cada rato te estén dando problemas. Claro. Y sí, o sea, en la familia a veces pues compartimos predio, ¿no? Compartimos de pronto el mismo espacio y sí, o sea, llegaba mi abuelito con su coche y ya en la tarde rayón, ¿no? O que ya le aventaban algo y alguna vez pues sí fue grave, se la aventaron llena de huevos, la camioneta llegando y huevos, o sea. Y dices, pues qué necesidad, no, a la camioneta, todo el cristal batido de huevo. Dices, pues qué necesidad. O sea, al final del día siempre he creído en que todos, mientras tengamos la voluntad de hacer las cosas, sea cual sea nuestra situación física, espiritual y económica, mientras tengas la voluntad de hacer algo, creo que ya estás del otro lado para tener éxito, ¿no? Y de pronto pues te encuentras con que la gente siente envidia por algo que para ellos pues también está abierto. Es que la envidia sale de cualquier lado y como dijimos hace rato, o sea, por cualquier razón, hasta la razón más banal, si lo quieres ver así. Sí. Pero de verdad, o sea, digo, simplemente no me gusta tomar de ejemplo personas, pero digo, en cuántas series, en cuántas películas no nos muestran, ya se hace a los niños o a las niñas, que por algún juguete o algo así, alguno de los dos lados ya es, o sea, pero fuerte, ¿no? De hecho, viene una historia en el que justamente a mi hermano le empezó a ir mal. O sea, desde que tenía en el trabajo, y mira que mi hermano
ha tenido muy buena suerte con los trabajos. Le va bien, tiene buen horario, tiene buenas prestaciones. Bien. Y en ese momento él tenía una pareja acá en Tultepec y se junta. Pero dice que empezó a encontrar cosas tiradas enfrente de su locker, de donde él se cambiaba. Y pues nada, se juntaba con un mentado muchacho y un día llega y me dice, mira, me regalaron un San Juditas. En cuanto yo lo toco, yo veo a la santa. Le digo, no, es que eso no es San Judas. Perdóname. Me dice, no, ¿cómo crees? Pues si aquí está. Le digo, no, vamos a quemarlo. O sea, también hay una parte de la subfamiliar se dedica a hacer limpias, a abrir caminos, a trabajar en, pues sí, en esta parte, ¿no? Esotérica. Y ahí estaba mi tía en ese momento y me dice, sí es la santa. Empezamos a quemar el San Judas y se fue dibujando así, tal cual, la niña blanca. Entonces de ahí como que yo le empecé a aceptar en mi vida y al final pues no es como que le rinda ni tributo ni sea un creyente 100%, pero sí siento una afinidad y en momentos muy complicados te ha ayudado. Me ha ayudado. Sí, le he dicho, ¿sabes qué? La situación pues no viene tan bien ni tan mal, pero échame la mano. De hecho, se cree que ella escoge quién quiere que crea en ella. Sí. O sea, que no cualquier persona, por eso no cualquier persona siente la afinidad con ella, sí. Pero realmente pues ella es el verdadero culto mexicano. O sea, los mexicanos, si se podría decir así, era lo que siempre le rendimos desde los ancestros. Claro. Que la colonización y bueno, toda la de la cuando nos vinieron a ¿cómo se dice? A conquistar. El tema de la conquista. Pues ya metieron ahí toda su religión y todo eso, pues fue lo diferente, ¿no? Pero realmente siempre le rendimos tributo a la muerte. Sí. Y al final del día es algo que desde el primer momento en que respiramos tenemos ya seguro que va a pasar. Sí, lo único que tienes en vida es la muerte. Pues mira, yo tengo otra historia, te la voy a compartir por acá y esta, digo, es un tema raro. Normalmente suele ser hija con mamá o hijo con papá. En este caso es hija con papá. O sea, algo raro. Fíjate, la persona que lo manda lo escribe así. Hola, nunca pensé en escribir esto. Después de escuchar tantos casos, entendí que lo que viví no fue algo normal y que probablemente sí hubo algo oscuro detrás. Y así de cajón, esto sucedió con mi papá. Sí. Siempre fue un hombre raro, pero no en el sentido evidente. De puertas para afuera era encantador, trabajador, atento, incluso cariñoso. Pero dentro de la casa había algo que no se podía explicar. O sea, ya sabes, como dicen coloquialmente, ¿no? Candil de la calle, oscuridad en la casa. Claro. Y aquí comenta que todo esto era especialmente con ella. Yo soy su única hija mujer y desde niña sentí que conmigo era diferente. No era abuso, no era violencia directa, era algo más como sutil, más psicológico, como si no quisiera que yo creciera, que brillara, que yo fuera más que él. Cada vez que algo bueno me pasaba, algo malo venía después. Cuando me aceptaron en la universidad, que tanto quería, él por accidente olvidó pagar unos documentos importantes y perdí mi lugar. Cuando empecé a salir con alguien que de verdad me hacía feliz, él empezó a decir cosas como: ese tipo no te conviene, te va a dejar. Y poco tiempo después, sin razón clara, la relación se volvía un caos. Pero lo más fuerte empezó cuando cumplí 23 años.
Comencé a sentirme drenada todo el tiempo. No era cansancio normal. Era como si algo me estuviera apagando. Dejé de tener motivación. Me enfermaba seguido. Tenía pesadillas constantes. Y siempre era con la misma imagen. Mi papá mirándome fijamente, pero con una expresión que no era de él. O sea, sí, un rostro cambiado, pero era su papá. Una noche desperté a las 3 de la mañana y lo vi parado en la puerta de mi cuarto. No dijo nada. Simplemente él estaba ahí parado, viéndome. Le pregunté qué pasaba, pero simplemente se dio la vuelta y se fue. Al día siguiente, cuando le pregunté, me dijo que nunca se había levantado. Ahí fue cuando empecé a sentir algo yo de miedo. Pero lo que cambió todo fue lo que encontré unas semanas después. Mi papá había salido y por alguna razón sentí la necesidad de entrar a su cuarto. No sé por qué, pero algo como que me estaba jalando. Me decía, ven, tienes que venir. Revisando su closet, encontré una caja de madera escondida al fondo. Adentro había cosas que no supe cómo procesar en ese momento. Velas negras, fotografías mías desde que era niña. Y lo más curioso era que de esas fotografías, algunas tenían mis ojos rayados. Pero aún así hubo algo que todavía me dejó más sorprendida. Un mechón de mi cabello amarrado con un hilo rojo. Yo nunca le había dado eso. Y de verdad, nunca. También había papeles con mi nombre completo escrito varias veces y frases como que no avance, que no se vaya, que dependa de mí. Sentí un frío horrible en el cuerpo. Era como si todo lo que había vivido de pronto tuviera sentido. Salí de la casa sin decir nada y fui con una señora que una amiga me recomendó. Cuando me vio la primera vez, me dijo, ¿quién te quiere atada? No quién te quiere dañar, sino quién te quiere atada. Le conté todo y me dijo algo que hasta el día de hoy me cuesta aceptar. Que no siempre los trabajos son para destruir. Y en este caso, fue para controlar. Para que alguien no se vaya, para que alguien no crezca, para que siempre necesite a la persona, pues que lo hizo. Me hizo una limpia ese mismo día y durante el proceso empecé a llorar, de una forma que nunca había llorado. Pero no era tristeza. Era como si algo se estuviera rompiendo dentro de mí. Después de eso tomé la decisión de irme de la casa. No le dije nada a mi papá. Solamente me fui. Y aquí viene lo más extraño. Desde que me fui, mi vida empezó a mejorar poco a poco. Recuperé energía, claridad, incluso oportunidades que antes parecían imposibles empezaron a aparecer. Pero mi papá cambió. Se volvió más apagado, más irritable, como si algo le faltara. Intentó buscarme varias veces, pero siempre con el mismo discurso. Regresa, aquí estás mejor. Te necesito aquí. No estás bien sin mí. Y por primera vez en mi vida, no le creí. No sé si él sabía exactamente lo que hacía o si alguien más lo guió. Pero lo que sí sé es que no era normal. Porque un padre no debería querer que su hija se quede estancada. Ni mucho menos hacer algo para que eso suceda. Desde entonces entendí algo que me cuesta decir hasta a mí misma. No toda la envidia viene de querer lo que tienes. A veces viene de no soportar en lo que te puedes convertir. Qué complicado, qué fuerte, que de ese deseo de controlar. Fíjate que ahorita que escuché y dio los detalles de
qué tipo de trabajo le hizo. O sea, realmente va a sonar raro lo que voy a decir, pero esa es una práctica que se hace con amarres también. Es como si hubiera amarrado a su hija a depender de él. Y hay gente que no lo sabe, pero los amarres no solamente es tener la necesidad de estar con la otra persona, sino que el trabajo se trunca, el amor también, el dinero se trunca, las oportunidades, todo. Y era lo que le pasaba a ella. O sea, prácticamente el Señor amarró a su hija para que no pudiera crecer. Sí, y es bien complicado. A veces no siempre requieres de asistir con alguien que se dedica de lleno a esto, ¿no? A estos temas, a hacer trabajos. A veces sale de uno mismo, ¿no? Y aquí es en donde yo encuentro una historia también de manipulación y una brujería inconsciente, ¿no? Y creo que se le da mucho a las mamás, pues un poquito ya más a las de antes que a las de ahora, ¿no? Pero le voy a prender la veladora a mi hijo para que le vaya bien en el trabajo. O le voy a poner aquí al santito para que mi hijo pueda empezar a encontrar pareja, pueda encontrar un mejor trabajo, etc, etc, ¿no? Y de pronto encuentro en una historia familiar a Enrique. Enrique era un chavo que se dedicaba a la ganadería. Y él trabajaba con su papá ahí en el estado de Tlaxcala. Trabajaba con su papá. Y un día, pues, ya sabes, entre el pueblo chico, le dicen, no, es que el señor Fermín del pueblo de no sé dónde se enfermó, entonces, pues tu hijo podría ir a cubrirlo, unos pesitos extra. Y el papá lo empieza a ver bien. Y de pronto se va a cuidar las vacas y empieza a irle bien. Empiezan a tenerle confianza y se vuelve parte de la familia. Aquí es en donde se enamora de la hija de don Fermín. Y entonces, pues la mamá ve una oportunidad y dice, no, es que don Fermín tiene el dinero, tiene terreno, es conocido, que emparente, está perfecto. De ahí empieza una manipulación indirecta. Y te digo, a veces no siempre es brujería y no siempre es, pues, ¿cómo te lo puedo decir? Un trabajo como tal. Y tampoco directo. La mamá empieza a obtener ganancias a través del hijo, que le mandaba dinero a su papá. Y es que hijo, cada que vienes, más bien, cada que viene el hijo, yo mamá, ¿qué crees que ya no tengo para la licuadora? Oye, es que, ¿qué crees? Y se empieza la señora, ¿no? Empieza a hacerse de cosas y empieza la manipulación hacia el papá. Oye, es que dice tu mamá que esto. Oye, es que dice tu mamá que la salud le empieza a mermar. Que le prendas una veladora. Pero te manda esta. Prende esta veladora porque con esta se limpió y va encausada a ti. Shalala, shalala. Y el hijo empieza a prender su veladora a su mamá. Primero era una vez en un tiempo esporádico. Y de pronto, pues se empieza a dar cuenta Enrique que era solo los martes y los viernes cuando ya su mamá le exigía, ya no le pedía, a través de su papá, que le prendiera la veladora. Y entonces, pues empieza a trabajar y de repente llega el tiempo en el que ya hay boda, ¿no? Ya Enrique se casa con esta chava y ya la familia oficialmente crece. Y la mamá le deja de prender, más bien la mamá le pide que ya no prenda las veladoras, pero que ahora le mande una canastita de fruta. Y ella se la va a regresar, que porque era una tradición del pueblo de donde ella venía. Y el matrimonio empieza a prosperar, empiezan a hacerse pues de mejores cosas, ya sabes, empiezan a crecer, empiezan a llegar los nietos. Y entonces llega un día en el que ya los hijos de Enrique crecen y tienen a una niña que se llama Melanie. Van de visita a Enrique con su hija, su familia, a la casa de sus papás. La casa, pues, me tocó conocerla porque es una casa muy bonita, no es una casa lujosa, es una casa de un piso que tiene lo suficiente y tiene un jardín muy bonito.
y tenía una flor. A mí me tocó conocer a Melanie, la hija de Enrique. Están en una reunión familiar en la casa de la mamá de Enrique. Y está Melanie jugando con sus primas y de pronto se desaparece. Y al rato llega la niña con un ramito de flores bonitas. Y la abuela voltea y se desencaja. Dice, ¿es que de dónde agarraste esas flores? No, pues me las dio la niña que estaba jugando allá atrás conmigo. ¿Quién? Si aquí están todos tus primos. Pues una niña que trae un vestidito así. Se le empieza a describir, ¿no? Un vestidito como el mío, con florecitas. Y dice, me dio estas flores por bonita. Sí, entonces, pues la abuela la regaña fuerte y se ofende a Enrique. Enrique dice, es que ¿cómo le vas a hablar así a mi hija? Si son flores, no te va a quitar nada. Y entonces, pues se empieza a alejar. Y el papá se empieza a enfermar. Y entonces, pues Enrique queriendo no regresa a la casa de sus papás a ver cómo va. Y en una visita su mamá le dice, toma, te mando esta despensita para tu familia. Quiero que arreglemos las cosas, que estemos bien. Pero ven, pásate a cenar. Le sirve pues su plato. Enrique come. Regresando a su casa, deja la canastita y la niña agarra una manzana, se la empieza a comer. Y al otro día la niña amaneciendo en fiebre. Y el suegro empezó a mejorar. El suegro empezó a mejorar y la niña cada vez iba peor. A un grado en el que tuvieron que llevarla a la capital, allá a Puebla, porque pues ya la niña no respondía, ya no reaccionaba y empezó a drenarse así, horrible. Entonces pasa que pues van y no, es que no hay tratamiento, no hay cura, la niña está bien, no tiene ninguna enfermedad. Y llega pues el caso con una vecina. Y va y visita la casa de Enrique. Y dice, no, es que aquí te mandaron algo. Y no es... Dice, ¿cuántas velas has quemado? No, pues no. Dice, no, tú quemabas velas diario. Sí, es que se las prendía a tu mamá. Dice, no, es que ella empezó a hacer un portal energético. Porque ella sabía que tu papá estaba enfermo. Y se está alimentando a través de tu hija. Entonces, pues dice, no, es que como crees, mi mamá es mi mamá y mi papá está bien y él se mejoró, pero ahora mi hija no. Dice, haz la prueba. Dice, vete de aquí, vete y busca otro lugar por un mes y les manda unos baños a la niña de hierbas, ¿no? Y empieza a tratar hacia la niña. Si yo les voy a estar visitando. Si quiero que dejes la ventana del cuarto de la niña abierta porque la voy a estar visitando. Dice que un día Enrique sale de su caballo, regresa, vi un gato negro saliendo del cuarto de mi hija. Pues nada, dice nada que me alarmara, pues un gato. Si de pronto encuentro a mi hija parada en la sala y bien, se hace cuenta que no estuvo enferma. Y le pregunto, ¿qué pasó? O sea, hace rato estabas enferma y ahorita ya no. Dice, no, es que vino una señora. Sí, me dio un tecito y ya me siento bien. Sí, la señora realmente sí estaba yendo a cuidar a la niña. Y bueno, aquí viene la otra parte interesante. La señora le dijo que la forma en la que lo habían trabajado a él y a su hija se iba a tornar en la persona. Dice que recibe una llamada a medianoche de su mamá. Es que necesito que regreses porque tu papá está fatal. Y yo también estoy muy mal. Dice que cuando él regresa a la casa de su mamá,
Se hace cuenta que mi mamá traía el brazo como si fuera de un animal y se le estaba descarapelando. Así, horrible. Sí, y mi papá pues terminó pidiendo. Pero mi mamá fue la que indujo el daño. De alguna manera siempre nos quiso tener cerca y siempre quiso que nosotros fuéramos ese soporte para ella. Qué turbio. Sí. Qué turbio, pero yo también hubiera trabajado igual que esa bruja, hubiera rebotado para quien era, porque pues eso, más allá de karma, es justicia, ¿sabes? A veces suena feo en cuestiones familiares. Hace rato dijiste algo muy cierto. Nos enseñan a que, o nos educan a que por ser la familia tenemos que respetar o tenemos que querer a fuerza, más allá que por gusto, ¿no? Tristemente, ese sesgo es el que no nos permite precisamente crear un criterio en la parte de decir que la familia también puede ser mala. Sí. Y ahí está el claro ejemplo con la historia que nos acabas de compartir. O sea, prácticamente la señora, la abuelita, no le temblaba la mano para que pues su esposo mejorara de alguna manera su salud, pero pues iba a llevar a su nieta entre los pies. Y el control que siempre quiso tener sobre sus hijos indirectamente, o sea, el préndeme mi veladora, hijo, eso. Creo que es algo a veces que sí llegan a hacer los papás, o me ha tocado ver en algunos casos de es que ya me enfermé porque mi hijo se va, o ya me siento mal porque ya mi hijo le empieza a ir mal. Es que siempre quiero que le vaya bien, y viceversa, ¿no? A veces ya mi hijo se fue, ya se fue con esta fulana y yo no quiero que esté con ella porque no la va a atender como yo, no lo va a tener como su mamá lo puede tratar. Y a veces son estos temas en los que llevan a temas como el que te acabo de contar. Claro. Fíjate que las hierbas son muy poderosas precisamente para limpiar. Bueno, también depende qué hierba, ¿no? Claro. Yo siempre a la gente les recomiendo, yo ni les digo ni busquen los nombres de las 7 hierbas porque en muchos lugares te las van a vender de una manera y en otros de otra. Siempre les digo 7 hierbas amargas en bañitos 3 días seguidos y quedas como nuevo. Sí. Totalmente. Pero a mí lo que también me sorprende mucho de la historia es que prácticamente la bruja con la que fueron era una bruja cambiapieles. Sí, sí, bueno, en esa región, en ese pueblo, justamente se escucha mucho de estas personas. Y digo, afortunadamente, pues tuvo, digamos, la fortuna, vaya, de que trabajara a su favor y de que seguramente obtuvo algo, porque hasta la fecha pues sigue existiendo en el pueblo la señora, y te estoy hablando que esta historia tiene más de 20 años. Y la señora la conocen muchos. Y ahí anda. Y tú la ves y camina derechita, pero es de cuidado. Sí, claro, me quedaría muy claro. Imagínate decirle a alguien, dejas la ventana abierta para que yo pueda ir a visitarla. No, yo desde ahí ya lo tendría mucho cuidado ahí. Fíjate que ahorita que me estabas contando eso, no planeaba hablar de esta historia el día de hoy. Yo tenía en mente otra, pero te digo, ya luego no hablo tanto de la familia porque ya nada más recibo mensajes de odio. Sí, pero no, fíjate que tengo por ahí una persona. Sí. Estuvimos trabajando durante, ¿qué habrá sido? 1 año y medio más o menos. Él se fue al extranjero porque pues viene de pueblo. Entonces en el pueblo no habían las oportunidades que podía encontrar allá. De hecho, muchas personas acostumbraban de su pueblo irse al extranjero a buscar mejores oportunidades. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona se fue desde muy joven, muy joven, o sea, 13, 14 años. Sí. Muy peligroso, claro. Pero se fue y él allá hizo su vida, pero una vida con la intención de algún día regresar. Él no se fue con familia, él no se fue con hermanos. O sea, su familia él siempre lo tuvo como de el segregado y era el menor, el más chiquito de todos.
Sí, El no te quiero, no, tú veías esto, trae esto. Lo traían de sirviente, entonces le sale la oportunidad que unos conocidos se van a ir. Pues dice, pues me voy con ustedes. claro. Logra llegar a un lugar donde empieza a hacer una vida bien. Trabajaba desde pequeño. Cuando ya puede hacer envíos a México, les empieza a mandar que a los papás que dinerito para ellos, que para apoyar a los hermanos. Sí. Extrañamente, empiezan a hacer por el hijo cuando empieza a hacer eso. Porque es más, yo hasta lo que me enteré, los papás ni siquiera confiaban en de que fuera a llegar el muchacho, pues con salud o mínimo con vida, a donde tenía que llegar. O sea, lo estaban dando por... Se fue. Y ya no va a regresar y nunca vamos a saber nada de él. Empieza a mandar dinero, estando pues chavito. Ahí sí ya le sale el amor por el hijo. Cuando ya crece un poco más y dice algún día quiero regresar a mi pueblo, lo que hacen muchas personas lo empezó a hacer él. Empieza a mandar dinero para un terreno, para una casa. Hasta ahí todo bien. Sí. También mandaba dinero para la mamá. Esta persona jamás estudió allá nada, jamás, o sea, se dedicó enteramente doblando turnos Sí. a poder hacer dinero para regresar. Los papás, matrimonio joven, tienen a los hijos, o sea, te estoy hablando de que tendrían que 15 años más que él, o sea, no eran personas tampoco tan mayores. Cuando esta persona a mí me contacta, él, me acuerdo, tenía 47, 48 años. Los papás andaban en los 60 y tantos. Me dice, Diana, no sé qué hacer. Yo ganaba, ¿cuánto ganaba? Creo que él ganaba como 4,000, 5,000 dólares semanales. Le iba muy bien. Sí. Dice, yo tenía un sueldo muy bueno, tenía obras, se dedicaba a las obras de, pues sí, a las obras en general. Sí. No tengo trabajo. No tengo dinero, estoy viviendo de mis ahorros. Dice, no estoy mal, pero ¿por qué no logro agarrar trabajo? Empezamos a checar, lo consulté. En sus cartas me salían muy presentes sus hermanos. Sí. Y él me decía, pues es que tiene muchos años que no los veo, sí, los apoyo cuando me piden algo, pero la verdad es que yo no sé qué me pueden estar como envidiando, Claro. ¿no? Le digo, ¿cuál es tu proyecto? Porque aquí me sale muy presente un proyecto que tú tienes. Mi casa. ¿Una casa? No, o sea, 2 pisos, un terreno grande, creo que era 1 o 2 hectáreas. O sea, un caserón. Claro. Hermoso, hermoso. Y aparte construido de esas que eran como ladrillos rojos. Sí. O sea, como muy únicos. No, una casa preciosa. Pues resulta que a él le empieza a ir mal cuando él empezó a arreglar papeles para poder viajar a México. Todos le estaban truncando allá, digo, hermanos y papás, el que pudiera venir a México. No lo querían en México, porque resulta que muchos de los hermanos, porque eran de esas familias grandes, Sí. vivían en esa casa y sabían que en cuanto él regresara, iba a sacarlos de ahí. ¿Qué pasa? Cuando yo le comento esto en las cartas, él me dijo, no, Diana, no te creo. O sea, no puede estar pasando eso. Sí. Él tenía sus amistades que sí habían regresado al pueblo. Y a uno de ellos le dice, oye, hazme un favor. Ve a checar mi casa. Pues sí fue. Y ahí, si no mal recuerdo, eran 3 o 4 familias de los hermanos viviendo en esa casa. Te digo, una casa muy grande porque eso sí, pues para que cupieran tantas personas. Sí, claro, ¿no? Y el trabajo. Y mucha gente, fíjate, le decía a él, pues es que tú no estuviste allá, solamente estuviste mandando dinero. Quienes merecen quedarse en esa casa son ellos. Y él decía,
es que yo les mandaba hasta dinero para las rentas de sus casas. Le mandaba dinero para que pues ellos no tuvieran que meter las manos, que contrataran una persona para esto, para el otro. O sea, él no les mandaba de menos de $2,000 semanales, que son en ese entonces, porque esto que te estoy contando fue en temporadas de cuando estuvo esta enfermedad muy presente, que el dólar subió a casi 25 pesos. No, creo que estuvo en 25, eran 50,000 pesos semanales. Dineral. Y entonces hasta la mamá después terminó mal con él, porque decía, es que esa casa no te la mereces tú, la merecen más tus hermanos y sus hijos. Y les dijo, bueno, entonces páguenme todo lo que he invertido. Eres un monstruo, eres de lo peor, ¿cómo le vas a hacer eso a tu propia sangre? Y dice, por eso tu papá y yo no queríamos tenerte. Nunca estuviste planeado y fuiste un pilón. A los demás por lo menos sí los queríamos. ¿Te imaginas? Sí, no, fuera, sin palabras, la verdad. Yo no tiendo a trabajar mucho la magia, no me gusta decir de magia negra porque es una mala encasillación, sí. Pero a mí no me gusta trabajar con intenciones negativas, pero yo me acuerdo que esa vez yo sentí su tristeza de él, porque te digo, al principio no me creyó, después regresó, me dijo, Diana, tienes razón, está pasando esto y esto, dice, y ahora no sé qué hacer. Yo le dije, bueno, pues si quieres así de fácil, les metemos una brujería y hacemos que se salgan de ahí. Sí. Y dije, y así como ellos no se van a tentar las manos contigo, pues ¿por qué tú con ellos sí? Pero él me dijo, no. Dice, no puedo, mejor voy a dejar mi casa y ya no voy a mandar nada. Pues después, todavía lo último que yo me enteré, la mamá le marcó para reclamarle, que porque ya no enviaba dinero, que cómo se iba a terminar de arreglar esa casa y que cómo iban a comer los hermanos, y los hermanos no tenían trabajo. Eran unos buenos para nada. Claro. Ya después, con algunos trabajitos que hicimos, él volvió a agarrar chamba. De hecho, le empezó a ir muchísimo mejor. Agarró unas obras gigantescas allá en Estados Unidos, pero ya terminó con la relación con su familia. Creo que a su mamá le seguía mandando dinero, pero te estoy hablando de que si enviaba $2,000 a la semana, a la mamá ya nada más le enviaba 50, $100, o sea, para ella. Sí. Y la mamá se enojaba. Qué complicado, ¿no? Qué complicado, porque regresamos a la idea que tenemos de la familia es nuestro núcleo, ¿no? Y siempre vamos a regresar ahí, o al menos siempre tratamos de ir a buscar algo mejor y regresar y ofrecerlo, ¿no? Y de pronto, si nunca falta el hermano que, pues si ya él puede ayudarme, ya que lo haga por mí, yo para qué. Y desgraciadamente es muy, muy típico esto en muchas familias. Y fíjate, ya hay casos, porque yo he visto, por ejemplo, casos donde eso que tú dices de los hermanos de si lo hace, que lo haga por mí. Hay algunos que lo hacen sin una mala intención, porque también hay los casos así como de, pues, ¿para qué no? Sí. Pero también está el que dice que lo haga él. O sea, ya con toda la intención de yo no voy a hacer nada. Justo. ¿No? Y fíjate, a mi papá le pasa muy similar. Él le habla a su mamá. Ya la señora casi no escucha. Oye, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hijito de mi vida, todo bien, te amo, Y ya le dice, oye, pero si sabes que soy yo. ¿Eres tú? No, estoy bien. Oye, ¿cuándo vas a mandar dinero? Es que tu hermano no tiene para comer. Es que sus hijos se enfermaron. Es que esto. Y pues a veces esas cosas, pues sí dices, ¿por qué? ¿No? O sea, porque esa distinción entre uno y otro. Y sí, es muy común lo que comentas, ¿no? Digo, yo en mi caso lo he visto y he visto cómo se les encaja la cara a mi papá porque le habla a mi abuelita y, eres tú, no, pues, mándame dinero. Oye, necesito que vengas y que me lleves al médico porque tu hermano no puede. Tus hermanos no pueden, nada más tú. Y es, ¿por qué no? ¿Por qué haces esto? Porque si él se esfuerza y el otro señor, pues lo que haga de su vida es muy aparte, pero al final del día, creo que también, pues los papás son sagrados, ¿no? Y siempre hay que ver por ellos y hay que cuidarlos en medida de cómo sean con nosotros, porque yo siempre he sido
muy partidario a pensar que así como me trates, yo te trato. Seas mi papá, seas mi hermano, seas mi pareja, yo te voy a también soy ofrecer igual. lo mismo. Sí. Sí, no, yo exactamente soy igual también. De hecho, me ha pasado muchas veces en la calle, ¿no? Que eh, mucha gente muy linda, muy agradable, pero también no ha faltado quien llega a molestar. Sí. Y ay, no, yo me acuerdo mucho una vez, no puedo hablar tan públicamente sobre esta situación, pero en un espacio con artistas, una vez, una persona me llegó a hablar bien feo, bien feo, Sí. bien feo. Y pues yo le contesté igual y después se andaba victimizando. Pero pues llega, me grita, me quería mover. Y ya cuando vio que era yo, dijo, ay, no, que perdón, que no sé qué. Pero o sea, dije, o sea, y si no hubiera sido yo, hubieras tratado mal a otra persona. O sea, Claro. eso no se hace. A la gente no la puedes tratar así. Y pues sí, yo le hablé igual que como me habló a mí. Y pues ya después andaba ahí quejándose y dije, ay, pero yo por qué iba a permitir que me hablara de esta manera, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo y yo sé que va a haber muchas personas también que van a estar de acuerdo contigo. Sí, o sea, al final del día, pues no pidas algo que no puedas ofrecer, ¿no? Aplica en general en la vida. Yo creo que es ley de vida, ¿no? No pidas lo que tú no estás ofreciendo. Justamente y en todo sentido, en amistades, en familia y en amor. Totalmente. Yo también siempre a la gente les he dicho aquí, no acepten un amor menor al que están dispuestos a recibir. Claro. Y a entregar. Y el que te tengas a ti mismo. Muy importante. Más que nada. Luego queremos amar a otra persona y cómo vamos a amar a alguien más si no nos queremos o no nos tenemos como prioridad primero. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, justo también quería contarte una historia. Digo, ya va un poquito encaminada a otros temas, pero que vale mucho la pena mencionar, ¿no? Básicamente porque pues es algo bien personal que traigo y que quería compartir contigo y con tu público. Gracias. Y es una historia que nos pasó hace mucho tiempo y es una familia ya en Sonora, ¿no? Y la chica nació en una familia de brujas. Nace, pues sí, su abuelita bruja. De hecho, ella sí era cambiaformas. Ella, bueno, un poquito de historia de cultura. Parte de la cultura azteca que nacen de Aztlán. Y en los registros Aztlán, para algunos historiadores, es en la parte del desierto de Arizona. Ellos eran chamanes del desierto. En la búsqueda de esa historia que ellos tenían de esa cultura, se fueron regando por el norte. Llegaron a una congregación de brujos y chamanes en la parte de Sonora, que es de donde ella proviene. Bueno, ella crece con estos dones y su mamá no quería que ella tuviera esos dones. Quería que su hermana lo tuviera, porque ella nació en una semana después de Semana Santa, en el aquelarre santo que tanto le llamaban por allá. Y bueno, ella empieza con estos destellos de pues es que yo veo a esta persona y empiezo a sentirme triste, y después volteo a ver a esta otra persona y me siento angustiada. ¿Qué está pasando? Y habla con su abuelita y le dice, es que te voy a cerrar porque tu don está muy, muy desarrollado. Y bueno, esta persona empieza a dar atisbos de que se le fue la magia, digamos, de alguna manera. Y su mamá empieza a introducir a su hermana. Su hermana Gloria empieza a hacer trabajitos y le empieza a pegar. Y empieza a ser como muy popular en el pueblo donde ellos vivían. Y entonces, pues esta chava se va, ¿no? Carlita se va para otro lado y empieza a hacer su vida. Y su mamá dijo, pues te fuiste, ¿no? Como lo que hablábamos hace rato, tú te vas y pues que te vaya bien. Yo estoy aquí trabajando con tu hermana y nos está yendo bien. De pronto llega una edad en la que Carla empieza a recuperar, digamos, termina el proceso de este cierre que le había hecho su abuelita. Su abuelita fallece y entonces, pues digamos que en el espíritu ella va y se le presenta.
se le presenta una noche y ya lo ha contado en muchas ocasiones. A mí se me presentó mi abuelita, me visitó y me guió. O sea, a través de la cultura que nosotros tenemos, empezamos a trabajar de una manera diferente y bueno, hoy inconscientemente hago brujería. O sea, y no me quiero dedicar a esto, pero pasó algo. Ella cuenta que su mamá se entera, obviamente, en este tema. Dice que ella le mandó un mensaje y dice: es que te sentí que estás trabajando otra vez, sentí tu energía, sentí tu vibra. Sí, necesito verte, necesito empezar a trabajar contigo. Dice: no, mamá, pues yo no. Dice que entonces llega su mamá un día de visita a su casa. Tenía a sus hijas chiquitas. Tenía a Fátima y tenía a su otra pequeñita, que sí me reservo el nombre. Pero bueno, Fátima tenía 3 años y la otra chiquita tenía 2 años y medio, por ahí, más o menos. Entonces, dice que tuvo que recibir a su mamá y dice: pues se me hace una grosería, recibo a mi mamá y me empieza a platicar de la vida, me empieza a platicar 1001 historias, nunca tocamos temas del pasado. Pero me dice: es que ¿sabes qué? Necesito quedarme, porque yo no me voy a regresar hoy. Uh-huh. Y le dice: sí, ok. Entonces dice: pero tú vete a dormir, yo te arropo, déjame arroparte como cuando eras pequeña. Entonces dice que sí, pero que ella sintió que cada que su mamá le ponía una cobija la estaba amarrando. Entonces yo ya no me podía mover. Dice: amaneció y yo no me podía mover. Se regresa mi esposo de trabajar y me encuentra en la cama. Me dice: es que ¿cómo puede ser posible que no te has levantado? Un poquito el tema norteño, ¿no? Es que no me tienes comida. Dice: es que no me puedo levantar. Dice: es que anoche te desvelaste con tu mamá y estuvieron. Dice: no. Dice: yo estuve trabajando con mamá hasta cierta hora, estuvimos platicando. Dice: y ella me vino a arropar. Dice: tú te saliste con tu mamá. Dice: no, es que no, y de ahí no la sacaba. Entonces, sí, y es más, entonces cuando quitan la cobija, botan muchos alfileres. Dice: es que mi mamá me había cerrado, tenía otra intención. Y bueno, dice: este es como el primer suceso que tengo con mi mamá. Dice que va, me visita y me deja inmovilizada. Dice: yo reviso a mis hijas y al otro día se das de cuenta que a mis hijas me las maltrató. Ya tenían moretones por todos lados. Y a partir de ahí mi hija pequeña empieza a tener pesadillas. Es que siempre viene una señora y le pregunto: ¿tu abuelita? Dice: no, otra. Y dice que le empieza a contar los sueños. Dice: pues voy a hacer un desprendimiento y me voy a ver, a cuidarte. Entonces la empieza a cuidar a través de los desprendimientos y ve una entidad muy oscura. Entonces ella empieza a hacer sus viajes astrales, martes, viernes, y empieza a trabajar en proteger a su hija. Mientras yo protegía a mi hija, la otra la dejé, pues sin querer la descuidé mucho porque mi prioridad era ella. Cuando me doy cuenta, ya un poquito tarde, mi hija ya estaba entrando en una etapa de un trabajo, me dice, muy fuerte. O sea, ella le venía a dar de comer. Mientras entretenía a mi otra hija, mi mamá venía en un plano y empezaba a alimentar a mi hija. Cuando yo me doy cuenta, mi hija ya estaba muy grave. Empiezo a trabajar con limpias, empiezo a trabajar con huevos, empiezo a trabajar con 1001 cosas que te puedas imaginar. Hasta que un día logro sacarle, se cuenta que me quitó un puñado de gusanos, de muchas sustancias. Había cabello, había clavos dentro de ella. Mi mamá se quería llevar a mis hijas porque yo me estaba robando sin querer la atención de la suya. Y dices, bueno, ¿cómo te explicas
toda esta situación, ¿no? Entonces, cuando yo me entero y empiezo a confrontar a mamá, dice, mi mamá nunca estaba. Entonces, llego un día a su casa y dice, no podía entrar hasta que llegó mi marido y tiró la puerta ahí atrás de la puerta, y esa foto espero podértela compartir pronto. Esa puerta tenía una imagen de Satanás pintada con la sangre de mi hija. Tenía la figura pintada con esta forma. ¿Hasta dónde pueden llegar los celos y la envidia? Sí, y por un tema que al final del día, sí, más allá del contexto de que sea una familia de brujas, es algo que compartes, es un don que puedes compartir, y que de alguna manera todo esto mal encauzado, mal encaminado puede llegar a generar. Pero no te creas, sé que crees que en los covens y en los aquelarres, digo, hay muchos muy unidos, pero en la mayoría sí se ve la envidia, hasta entre mismas brujas. Yo personalmente sí tengo un aquelarre, nos vemos esporádicamente, hay mucho cariño, pero, o sea, te puedo decir que he conocido muchas brujas que si tú te sale un poquito más de trabajo, o si trabajas de una manera un poco más armoniosa, uy, no, eres lo peor, lo que haces no sirve, o sea, te tachan hasta y pueden hablar mal de ti, ¿eh? Sí. Yo me he echado por ahí 2 que 3 brujas encima que no me quieren precisamente por cosas así, pero a lo que voy, o sea, eso se da de verdad que, y muchas veces hasta por los mismos dones, ¿eh? Sí. Hay una serie que a mí me gusta mucho que es muy realista en este aspecto, que bueno, yo creo igual ya la has llegado a ver, es American Horror Story. La temporada de Coven se ve muchísimo la envidia entre brujas. Sí. Muchísimo. Y qué fuerte, de verdad, esa historia. Digo, yo no podría imaginarme el que si yo tuviera hijas, que mi mamá ofrendara a mis hijas para pues quedarse con mi atención. O sea, no podría. Claro, no, es complicado, y a veces no hay una explicación o ni siquiera una reacción natural que digas ¿por qué? ¿Para qué? Sí. ¿Cómo me protejo yo de algo que sé hasta dónde puede llegar? ¿Cómo me protejo de mis papás? Sí. ¿Cómo me protejo de la persona que me dio la vida? Exacto. ¿No? Sí. Yo por eso siempre le digo a la gente, nunca cuentes cosas personales. Ahora sí que como dicen, ¿no? Lo que sabe tu mano izquierda, que no lo sepa la mano derecha. Yo siempre le digo a todo el mundo también, no aceptes comida de un momento al otro. Trata de checar bien quién te está regalando cosas, porque de verdad hasta en los regalos físicos también puede haber brujería. Por ejemplo, en el episodio pasado tuve una amiga brujita que se dedica a hacer amarres, todo eso, y ella nos comentó que no es necesario que sea directamente en comida o en un ritual, sino que hasta en algo regalado, en algún amuleto, algún accesorio, ropa, puede venir un trabajo también de brujería. Sí. O sea, pequeños detalles que tú dices, eso se debe de cuidar también. Sí, mucho. Yo en hace como 15 años por ahí conocí una persona, y digo, al final siempre nada más fue como vamos a ser amigos y ya, ¿no? Y ella siempre mostró otras intenciones. Yo dije, no puedo. Y un día me regalaba un osito de peluche, 14 de febrero. Me dice, no, pues como amigos, es que no te lo puedo aceptar, ¿no? Que sí. Llega el osito, lo meto a la casa de mis papás, porque en ese entonces pues vivía con ellos. Y de pronto me empiezan, haz de cuenta que en cuanto llega, al otro día me salía cabello así de la ropa. O sea, me decían, es que ¿con quién estuviste? Traes cabello. Oye, es que empiezas a oler diferente. Empiezas a oler raro. Oye, es que se te ve otro semblante. Y hasta que un día su amiga, pues sí, me dice, es que sabes que ya te ves muy mal. Te ves fatal. Sí, te voy a decir la verdad. Entre ella y yo te hicimos un amarre. Pero algo no funcionó, y
y dice, aquí están las cosas y tú búscate la manera de romper eso porque pues yo traigo eso en la conciencia. Y al final del día pues fue un amarre fuerte y nos costó mucho tiempo quitarnos. Pero hace 15 años, o sea, ¿qué tendrías? ¿Como 15 años justamente? Sí, hace 15 años. 15 no puede ser, o sea... ¿Cómo? Bueno, es que sí, yo sí he visto. Luego, yo por eso trato de siempre darles consejos buenos en redes, porque luego sí veo que también muchas niñas ven lo que subo niños también. Y digo, ¿cómo les voy a enseñar a andar haciendo esas cosas, los amarres? Y ve, tú tuviste la mala suerte de que te hicieron uno. Sí. Y niñas prácticamente. Y me contaron así, bueno, ella me contó el paso a paso y te pusimos y te agarramos la foto de redes sociales y ojo ahí, porque a veces las redes también inconscientemente tratamos de compartir, ¿no? Hoy estamos aquí en este lugar, estamos con esta persona, hoy es un momento importante que quiero compartir con ustedes y a veces la gente lo toma bien a mal, ¿no? Y es un tema que no tocamos hoy, pero la envidia también desde redes sociales es durísimo. Sí, por eso también nunca suban en el momento en donde están, porque eso también puede causar mucho daño. Yo a mis fotos, ¿sabes qué hago? Siempre de protección, un ojito turco. Edito la foto y lo pongo así chiquitito, que ni se alcance a ver así por ahí perdido en algún cacho de la foto. Digo, por cualquier cosa, ya una ya no sabe. Sí, la verdad es que hay que cuidarse. A veces, pues la gente no es feliz. La gente no tiene lo que quiere y a veces uno con mucho esfuerzo, con mucho trabajo empieza a tener y lo comparte, ¿no? Porque es como yo pienso que es un instinto natural de todos nosotros el querer compartir. Es que sí se da cuenta. Yo creo que cuando una persona comparte es algo bonito y algo natural. Bueno, a mí me encanta ver muchísimo cuando así en redes sociales veo que mis amigos viajan, que andan de un lado al otro. A mí todo eso me fascina, ¿no? O sea, porque yo digo, hasta es inspiración, ¿no? Claro. O sea, para decir, yo también quiero, ¿no? Le voy a echar ganas al trabajo, voy a hacer esto. Pero pues nunca falta la persona malintencionada que va a decir, de seguro ya anda en malos pasos. Claro, sí, siempre nos buscan otra vida, justamente en otros ingresos. Es que ya lo vimos que se compró esto y ya seguramente anda en malos pasos. Es que como con lo que gana, es que a lo que se dedica. Y a veces sí, la crítica te lleva a la envidia, ¿no? Hay mucha gente criticona. Justamente. Así que nunca se confíen de todas las personas que están cerca de ustedes. Amigo, muchas gracias. Gracias a ti por no sé ni siquiera cuánto duró este episodio. Siento que ya vamos por más de la 1:30 de grabación. Entonces está padrísimo. Por favor, compártenos próximos proyectos, redes sociales para poderte encontrar. Sí, estamos retomando el canal. Aparecemos como Más Acá de la Cripta. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Instagram y estamos en Facebook. Todas las redes mencionadas con ese mismo nombre. Y bueno, el tema originalmente nació pues para contar una historia así como tú y yo ahora mismo, un face to face. A veces es en esas tardes emotivas que teníamos con los abuelos, con los tíos, vamos a juntarnos y vamos a contarnos historias de terror, ¿no? Claro. Y a veces pues trabajamos, tenemos que salir de casa, tenemos que estar lejos de la familia y yo creo que un momento así siempre es como para recordar, para atesorar y para poder estar bien, ¿no? Tener un buen recuerdo. Y claro. Esa es la naturaleza de nuestro proyecto, que espero les guste y vamos a estar retomando contenido. Para que vayan a seguir el canal, por favor, mis vidas. Bueno, te deseo mucho éxito, que te vaya muy bien y gracias. Que el retomar tu proyecto sea de lo más grande y que todas tus metas las puedas cumplir. Muchas gracias por abrirte el día de hoy a compartirnos estas historias que, por cierto, estuvieron muy fuertes, muy oscuras. Sí. Yo la verdad no me esperaba algo así, como sobre todo la última. Me dejó muy impactada. Y pues nada, mis vidas, ustedes allá en casita, quiero saber su opinión. Por favor, no se vayan sin dejar su comentario por acá, alguna experiencia propia que hayan tenido. No se les olvide irse sin antes dejar su me gusta, darle hype. Sus redes sociales de él también junto con las mías se las dejo aquí abajo en la cajita de descripción. Y pues nada,
Solamente recuerden que antes de compartir una historia que escucharon aquí el día de hoy, digan que esto te lo contó una bruja. Nos vemos la siguiente semana.